Mis amados hermanos, vamos a continuar hablando acerca de este tema que hemos estado abordando en la congregación. Lo hemos titulado la multiplicación del matrimonio. Amén. Vamos a leer lo que la palabra del Señor dice en el libro de Génesis capítulo 1 versículo 27 y 28. Dice: y crió Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo crió, varón y hembra los crió, y los bendijo Dios y les dijo. Esto es lo que hasta el día de hoy nos hemos estado ministrando. Dice: y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos. Amén. Luego termina diciendo: llenad la tierra y sojuzgarla, y señorear en los peces del mar y en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la faz de la tierra. Amén. Este es un breve resumen de nuestro tema anterior. Recuérdense que cuando Dios le dice acá: y los bendijo y les dijo: fructificad, estuvimos hablando de ello. Ya tenemos dos temas de esto, de la palabra multiplicar dentro del matrimonio. Pero el resumen de que hicimos cuando Dios le dice al matrimonio fructificar es aumentar, hacerse mayor la cantidad, la intensidad, la calidad, crecer en cuerpo, mente, honor y condición, fértil, feliz, que causa o produce felicidad. Multiplicar, recuerden, no lo vimos porque íbamos a abordar un tema amplio acerca de ello. Fructífero, doblemente fructífero y productivo, dar fruto, dar vida a un nuevo ser, bendición para la familia. Producir, unión más profunda, Retoñar, la renovación de las fuerzas se menciona como un proceso espiritual y emocional. Ahora vemos acá los significados de la palabra multiplicaos o multiplicar, que Dios le dice ahí al hombre y a la mujer adentro del huerto, y esos son los significados que vamos a estar viendo con la ayuda del Señor. Hoy vamos a continuar hablando nada más del primer significado, que es criar, y dice acá que el significado de multiplicar es criar. Miren qué interesante. La palabra multiplicar significa: ella oraba largamente, dar demasiado, que fue grande la derrota de los filisteos, será amplio en perdonar. Las aguas crecieron y llevaron el arca sobre la tierra, en hacer más que otro y dominar. Esos son los significados. Aquí seguimos haciendo el resumen, mis amados hermanos, de lo que ya hemos ministrado, que esa misma palabra que se utiliza en el libro de Génesis para multiplicación, en Génesis 15:1 se utiliza como una unción profética. Para que haya multiplicación tiene que haber unción profética, para que haya multiplicación tiene que haber pacto, para que haya crecimiento tiene que haber, o al revés, para que haya crecimiento tiene que haber multiplicación, para que haya multiplicación tiene que haber buenas obras, para que haya multiplicación se tiene que dar al templo, para que haya multiplicación tenemos que tomar a Dios como nuestro Dios, para que haya multiplicación tenemos que amar y obedecer su palabra, y por último en este cuadrito, para que haya multiplicación tenemos que amar a Dios. Sigue diciendo acá, según 2 Samuel, de la misma forma, para que haya multiplicación tenemos que, mis amados hermanos, ser personas con benignidad. Tiene que haber oración también para que haya multiplicación. También tiene que haber sujeción, tiene que haber una ofrenda, tiene que haber primicias, frutos. De igual forma, según el Salmo 51, para que haya multiplicación también es importante, mis amados hermanos, que haya ministración. Y según Salmo 137, para que haya multiplicación y redención también, mejor dicho, para que haya multiplicación tiene que haber misericordia. Proverbios 4:10 nos muestra que de igual forma, que para que haya multiplicación tiene que haber un buen oír, tiene que haber justicia, sabiduría, dejar la impiedad, tiene que haber alabanza, no tenemos que estar con inmundicia, tenemos que tener paz, profecía y ser redimidos. Todas estas cosas que leímos, mis amados hermanos, van a traer multiplicación. Sigo haciendo el resumen. La palabra criar, que es la que vamos a hablar el día de hoy, que cuando la Biblia habla que el Señor le dijo al hombre y la mujer: fructifiquen y multiplíquense, ese significado es criar. Y aquí vamos a leer algunos significados de la palabra criar.
Nutrir y alimentar se refiere a la acción de una madre o nodriza de alimentar a un niño con leche materna o biberón. Cuidar y educar implica el proceso de cuidar y educar y dirigir a los niños en su crecimiento y desarrollo. Producir y cultivar en el ámbito de la agricultura y la ganadería significa facilitar el nacimiento y crecimiento de las plantas o animales. Desarrollar puede referirse al desarrollo y crecimiento de un ser vivo. Y por último, fundar o establecer en un sentido más amplio puede significar establecer o fundar algo por primera vez. Esto todavía es parte del resumen, mis amados hermanos. Jueces capítulo 13 versículo 2 nos muestra ahí la historia acerca del nacimiento de Sansón, y la Biblia nos muestra ahí cómo el padre le pregunta en oración a Dios y al ángel cómo tenían que criar al niño, y por eso estamos tomando este ejemplo de la palabra criar, de que el matrimonio hay que criarlo exactamente como que fuera un niño. Amén. Cierto hombre de Sora llamado Manoa, de la tribu de Dan, tenía una esposa que no le había dado hijos porque ella era estéril. Pero el ángel del Señor se le apareció a ella y le dijo: eres estéril y no tienes hijos, pero vas a concebir y tendrás un hijo. Aquí es donde nos hemos quedado hasta el día de hoy en las dos veces que hemos predicado ya de este tema, que la palabra criar significa, la palabra esta que aparece acá donde le dicen vas a concebir, significa, mis amados hermanos, es la palabra yalad, es dar a luz. Significa como médico, como padre, actuar como partera, como una mujer. Concebir, trabajo, también dice acá, donde yalad se usa para profetizar el nacimiento de Emanuel. Ok, hasta ahí terminamos nuestro resumen y el día de hoy continuamos, vamos a avanzar con el tema y Dios primero nos permita poder terminar. No nos olvidemos que estamos hablando acerca de la multiplicación del matrimonio. Como, mis amados hermanos, un matrimonio sano es importantísimo que se tenga que multiplicar. Amén. Y seguimos leyendo acá en el libro de Jueces capítulo 13 versículo 4. Entonces en los versículos anteriores nos damos cuenta de que el ángel le habla a la esposa de Manoa y le dice que iba a concebir y que tendría un hijo porque ella era estéril. Ahora bien, vean lo que le dice acá. Dice: cuídate de no beber vino ni ninguna otra bebida fuerte, ni tampoco comas nada impuro. Seguimos leyendo. Porque concebirás y darás a luz un hijo, no pasará navaja sobre su cabeza, porque el niño va a ser nazareo, consagrado a Dios desde antes de nacer. Él comenzará a librar a Israel del poder de los filisteos. Ok, aquí nos damos cuenta de cosas muy interesantes, mis amados hermanos, de que le están dando ya la instrucción a la mujer. Amén. Más adelante lo vamos a ver. Vamos a ver, aquí creo que es en el versículo 8, en donde el padre está pidiendo consejo de cómo criar al niño. Pero antes vamos a ver estas cosas que son parte de la instrucción que se le está dando, repito, para criar al niño. Y estamos entendiendo el tema desde el punto de vista que la palabra multiplicar significa criar. Y como se los he venido diciendo, mis amados hermanos, vamos a poner un poco mejor la cámara. Amén. Como lo hemos venido hablando, el matrimonio hay que criarlo también. Y aquí vamos a ver algunas comparaciones en relación a la crianza de un niño y en relación a la crianza de un matrimonio. Ya lo leímos acá. Le dice: cuídate de no beber vino ni ninguna otra bebida fuerte, ni tampoco comas nada impuro. Y luego le da aquí las demás instrucciones. Lo que ustedes ven, lo que vieron ahí que leímos, mis amados hermanos, es parte de lo que vamos a ver acá en este cuadrito. Número 1, lo primero que le dice para empezar a criar al niño, le dice a la mamá: cuídate de no beber vino. Amén. Entonces acá ya empezamos a ver un consejo muy puntual para los matrimonios, mis amados hermanos. Una de las primeras cosas que ustedes y yo, sobre todo, bueno, que estamos casados, ¿verdad? Amén. Es que nos tenemos que cuidar de no beber vino.
a este punto yo le escribí ahí en blanco, como ustedes pueden ver, placeres temporales. En alguna oportunidad, mis amados hermanos, hemos leído, ¿verdad?, acerca de lo que son los placeres temporales, acerca también de que este tipo de placeres pueden ser como los parásitos, amén. Puede ser un parásito en una persona, un parásito en algún animal, que lo que hacen es que van comiéndose la vida del ser, ¿verdad? En donde permanecen. Y los placeres temporales vienen a ser básicamente lo mismo en relación al matrimonio. Le van quitando la vida al matrimonio, y como claramente lo dice ahí, por placeres que son temporales. Podemos mencionar dentro de estos placeres temporales cosas que dentro de nuestros matrimonios, mis amados, no deberían de existir, como lo que es el licor, las drogas, la pornografía, los bailes, las fiestas, cosas similares, mis amados hermanos, a estas cosas que van a producir un placer, pero va a ser, repito, temporal. Y por ese tipo de placeres el matrimonio se va descuidando, y claramente dice ahí que de esas cosas ustedes y yo que estamos casados tenemos que cuidarnos. Y entiendas, el cuidarse, pues parte de lo que la forma en la que tenemos que cuidarnos es de no participar de este tipo de cosas, mis amados hermanos, porque sin darnos cuenta le van a estar quitando la vida a nuestro matrimonio. Y esa es la razón por la cual hay muchos matrimonios, lamentablemente, mis amados hermanos, que se han disuelto por puros placeres temporales. Pero vamos a avanzar. Recuerden que lo que está en el cuadro ahora ya lo leímos hasta acá en Jueces capítulo 13 versículo 4. Luego le dice: ni tampoco comas nada impuro. Y aquí está el ejemplo: no comer nada impuro. Cuando hablamos de las cosas impuras, tenemos que hablar acerca de impureza y de inmundicias. Mis amados hermanos, ustedes y yo tenemos que cuidarnos, como lo mencionábamos en los placeres temporales. Una de las cosas que la Biblia muestra, mis amados hermanos, de que el mismo Dios va a ser quien contienda, mejor dicho, contra esto que les voy a mencionar, es contra la fornicación y el adulterio. La Biblia dice que el matrimonio es honroso, sea en todo, dice, honroso el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los adúlteros y a los fornicarios los juzgará Dios. Así lo dice claramente. Entonces, a este tipo de cosas tenemos que nosotros, mis amados hermanos, esforzarnos porque en nuestros matrimonios, en nuestros lechos, ¿verdad?, estén guardados lo más puros que podamos. No permitamos tampoco que nos estén contaminando con palabras, con chismes, con este tipo de cosas, mis amados hermanos, que lo único que vienen a hacer al matrimonio es a disolverlo. Pero vamos a avanzar. Luego le dice ya en el versículo 5, le dice: no pasará navaja sobre su cabeza. Le habló primero de dos cosas importantísimas que ella como madre tenía que hacer. En este caso, como matrimonio, tenemos que entender dos cosas importantísimas que yo como esposo tengo que hacerlas, pero que a su vez también mi esposa, valga la redundancia, como esposa tiene que hacerla. Pero ahora ya viene la instrucción, mis amados, ya no solamente de las cosas que yo me tengo que cuidar, sino ahora de las cosas que yo tengo que cuidar a mi cónyuge. En este caso, aunque en este caso le están hablando a la mamá para que cuide a Sansón, pero ya pusimos el ejemplo. Las primeras dos son cosas de las que yo me tengo que cuidar, y a partir de ahora son cosas de las que yo tengo que cuidar a mi matrimonio. Amén. De que este tipo de cosas no entren o no estorben, o si son buenas, que pues que no se vayan, ¿verdad? Dice acá: no pasará navaja sobre su cabeza. Esto es, mis amados hermanos, libre de juicio y autoridad. Recordemos que la palabra del Señor nos muestra que cuando algún varón, por ejemplo, se rapaba la cabeza, era porque más de algún juicio tenía, más de alguna tristeza, algún dolor, algún quebranto
tenía y se rapaba la cabeza en señal de que tenía un juicio, y el pelo, el cabello también nos habla acerca de una señal de autoridad, de una cabeza, mis amados, de una cabeza bajo autoridad. Y es lo que está hablando acá. Recordemos de que cuando a Sansón le cortan el cabello, él pierde su fuerza, y recordemos que la fuerza era básicamente la autoridad que Dios le había dado, porque la Biblia dice que el Espíritu del Señor descendía sobre Sansón, le venía una gran fuerza, y entonces él iba a hacer la obra del Señor, que era liberar al pueblo de los filisteos. Pero cuando le cortaron su cabello, figura, mis amados hermanos, de los 7 espíritus del Señor. La Biblia muestra que el Espíritu del Señor se apartó de él, la autoridad, el poder, el dominio, la fuerza que venía de parte del Señor la perdió. Y esto es lo que ustedes y yo como casados tenemos que cuidar dentro de nuestro matrimonio, que por errores propios o errores como matrimonio venga algún juicio a nuestros matrimonios, a nuestras vidas, mis amados hermanos. Lo hemos mencionado en más de alguna oportunidad, de que cuando alguien dentro de la casa no está bien portado, en este caso estamos hablando del matrimonio, ¿verdad? El esposo o la esposa no están buscando agradar a Dios como se debe, mis amados hermanos, siempre hay consecuencias y llega a estorbar aún a todos los de la casa. Por eso ustedes y yo tenemos que cuidarnos. Como lo veíamos en este punto, vamos a regresar un poquito aquí, donde dice que la palabra Yalad significa para profetizar el nacimiento de Emanuel. Y ustedes y yo sabemos que el significado de la palabra Emanuel es Dios con nosotros. Entonces, si algo tenemos que tener claro es de que en nuestra casa, ahí donde habitas tú con tu esposo, tú con tu esposa, mi esposa y yo, donde habitamos nosotros, el centro de esa casa tiene que ser Emanuel, Dios con nosotros, porque de esa forma no habrá juicio, de esa forma, mis amados hermanos, habrá autoridad, y el enemigo y nosotros mismos como cristianos, como seres humanos, nos vamos a aprender a comportar sabiendo que en esa casa quien gobierna es el Señor. Pero vamos a avanzar, mis amados hermanos. Luego, dentro de la lectura le dice acá: no pasará navaja sobre su cabeza, porque el niño va a ser nazareo. Cuando vemos, mis amados hermanos, este tipo de nazariatos, ¿verdad? Una cosa es ser de Nazaret y otra cosa es ser nazareo. Y lo que representa el ser nazareo, mis amados hermanos, es un voto de consagración, un voto de fidelidad al Señor, una persona que ha sido escogida para un fin de parte del Señor. Y básicamente eso es lo que la Biblia nos habla acá del nazareo, de que Sansón iba a ser nazareo. Y como repito, acá es un voto para agradar y para servir al Señor. Una de las cosas importantísimas dentro de nuestros matrimonios que tenemos que llegar a realizar y a entender es mi llamado hermano, lo que es el servicio a Dios, el buscar agradar a Dios sobre todas las cosas. Cuando Dios se agrada de nosotros, la Biblia nos muestra que sin fe es imposible agradar a Dios. Pero cuando Dios se agrada de uno, mis amados hermanos, vienen las bendiciones de Él. La Biblia lo muestra como un río que brota, mis amados hermanos, ríos de agua viva que brotan del ser de uno, mis amados hermanos, como ríos que saltan para vida eterna. Hay eternidad ministrada de parte de Dios a nuestras vidas, mis amados hermanos, a nuestros corazones. La Biblia así lo dice, que Dios puso la eternidad en nuestros corazones, y ese es un regalo con el cual deberíamos de aprovechar a vivir ustedes y yo dentro del matrimonio, sabiendo que, voy a decirlo así, la mujer con la cual me casé va a buscar agradar a Dios sobre todas las cosas. El hombre, mis amadas hermanas, con el cual ustedes se han casado, va a buscar agradar a Dios sobre todas las cosas, y eso va a hacer que ese matrimonio venga a buscar agradar a Dios sobre todas las cosas. Luego dicen
Seguimos hablando acá. Nazareo consagrado a Dios. Y aquí está la palabra con la frase consagrado a Dios. ¿Y esto qué es, mis amados hermanos? Si no es apartado y dedicado a Dios. Es triste, lamentable, por donde quieran ustedes verlo o tomarlo, mis amados hermanos, como hay matrimonios pues que dicen ser cristianos y tienen tiempo absolutamente para todo, menos para buscar de Dios, menos para agradar a Dios. Y Dios, mis amados hermanos, no es un Dios malo, al contrario, la Biblia dice que Dios es bueno, pero también dice que de Dios nadie se burla, que todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Y muchas veces vienen a la gente, a los matrimonios, le vienen consecuencias, mis amados hermanos, y le echan la culpa a Dios o le preguntan a Dios, ¿por qué a mí? Alguien decía, no le pregunte a Dios ¿por qué? Pregúntele ¿para qué? Y está bien, pueden preguntarle lo que quieran, mis amados hermanos, pero de todas formas la respuesta del por qué o el para qué va a venir siempre en una misma línea de que la mayoría de cosas que nos vienen es por falta de obediencia. Decimos que amamos a Dios, pero en realidad nuestro corazón, o el corazón de muchos, mejor dicho, está lejos de Él. ¿Por qué? Porque no hay una consagración, no hay un apartado de Dios y dedicado para Dios. La palabra consagrado, juntamente con la palabra santidad, tiene que ver con apartarse de, para, apartarse de cualquier cosa que no le agrade a Dios, apartarse de cualquier cosa que me separe de Dios, con mi esposa, con su esposo, y dedicarse al servicio del Señor. Cuando logramos entender y hacer eso, mis amados hermanos, les digo, la vida del matrimonio cambia, viene a ser un matrimonio en paz. No me atrevo a decir un matrimonio sin problemas, sin dificultades, porque ya sea que los problemas se produzcan dentro del matrimonio o el enemigo es demasiado astuto y va a buscar que ministrar algún tipo de problemas, pero eso es otra cosa, ¿verdad? A que los problemas en el matrimonio se den porque no hay paz, porque no hay consagración, porque no hay una dedicación al tiempo al Señor. Así que yo espero, mi amado hermano, que tu matrimonio, tú que estás casado, ¿verdad?, sea una fuente de bendición para ti, para los demás, porque el fin de casarse, la Biblia nos lo muestra, no es únicamente el tener hijos, encerrarse en un vínculo familiar, sino la Biblia nos muestra cuando habla de la bendición para Abraham. El Señor le dice, y te bendeciré y en ti bendeciré a muchas naciones y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Ese es el fin, mis amados hermanos de Dios, al permitirnos entrar a este bendito matrimonio, que se multiplique, pero que entienda de que el matrimonio, mis amados hermanos, tiene que estar apartado y dedicado a Dios. Lo siguiente que le dice acá es que va a ser consagrado a Dios desde antes de nacer. Él comenzará, le dicen, a librar, amén, a Israel del poder de los filisteos. Definitivamente acá, cuando hablamos de librar, comenzar a librar, tenemos que identificar, mis amados hermanos, dentro de nuestro matrimonio algún tipo de ataduras, cosas que espiritualmente hablando no nos agradan, cosas que al escudriñarlo o al analizarlo tampoco le agradan a nuestro cónyuge, que pueden venir a propiciar en nuestras vidas cierto tipo de ataduras, de las cuales tenemos que identificarlas y soltarlas, ser libres, mis amados hermanos. Para eso es una de las partes que el Señor nos ha dejado en el matrimonio, para no solamente ser libres nosotros dentro del matrimonio, sino también perdón, el poder ministrar libertad a los demás. Y por último, en lo que ya vimos, dice que le iba a dar libertad de los filisteos, y la palabra filisteo significa sin cobertura. Entonces tenemos que cuidarnos, mis amados hermanos, dentro de nuestro matrimonio, de no hacer las cosas solo por un enojo, por un pleito, por una división, sino que cada cosa que vayamos a hacer, busquemos hacerla bajo cobertura. Y esa es la importancia, mis amados hermanos,
de tener uno pastores a la hora de cualquier dificultad, cualquier necesidad, no solamente en medio de problemas, sino también en medio de alegrías, porque ese es uno de los conflictos, mis amados hermanos, que muchos matrimonios buscan al ministro, al pastor o a la pastora solo cuando hay problema, pero cuando hay alegrías, el pastor se entera que ya pasó la alegría y ni lo toman en cuenta. Entonces no se trata de esto, sino se trata, mis amados hermanos, de que entender el bendito privilegio de estar bajo cobertura y saber que uno estando bajo cobertura va a equivocarse menos de lo que se equivocaría al estar sin cobertura. Y la Biblia muestra que quien está sin cobertura es el Seol, mis amados hermanos, y el Seol es el lugar de los muertos. En todo lugar en donde haya alguien que no le guste sujetarse, no le guste congregarse, más de algo de muerte hay allí, mis amados hermanos, por lo cual hay cosas espirituales que no les agradan. Pero vamos a avanzar, vamos a seguir leyendo acá en Jueces capítulo 13, ahora versículo 7, ya nos queda poco, mis amados hermanos, para poder terminar el tema. Dice acá: pero me dijo, concebirás y darás a luz un hijo. Ahora bien, cuídate de no beber vino ni ninguna otra bebida fuerte, ni de comer nada impuro, porque el niño será nazareo, consagrado a Dios desde antes de nacer hasta el día de su muerte. Pues acá está algo más de lo que seguíamos viendo, mis amados hermanos. El matrimonio tiene que ser por necesidad consagrado a Dios, mis amados hermanos. Y la Biblia lo muestra en relación a la ley, de que si algo disuelve, mis amados hermanos, a la ley del matrimonio, cuando alguien se muere. La Biblia dice que si uno de los cónyuges se muere, el otro queda libre de esa ley, y si tiene el deseo de volver a casarse, lo puede hacer. Y aquí está hablándolo claro, pero mientras que ese matrimonio esté consagrado al Señor, yo conozco en las dos áreas, ¿verdad? Personas que se les murió el cónyuge y se volvieron a casar. Y también conozco personas que se les murió el cónyuge y nunca más se volvieron a casar, dentro de lo cual ellos atribuyen a que su cónyuge, en este caso su esposa o el esposo, fue tan especial que están las personas convencidas de que otro hombre u otra mujer como su esposo o su esposa no lo encontrarán. Entonces es algo pues que ya el Señor le dará a cada quien, ¿verdad? Luego dice acá, Jueces capítulo 13, versículo 8. Entonces Manoa oró al Señor: oh Señor, te ruego que permitas que vuelva el hombre de Dios que nos enviaste para que nos enseñe cómo criar al niño que va a nacer. Y Dios escuchó a Manoa. Amén. Ya aquí vimos, mis amados hermanos, parte de la instrucción que ya el ángel le había dado a la esposa. Y por último termina acá diciendo, mis amados hermanos: así que Manoa le preguntó: cuando se cumplan tus palabras, ¿cómo debemos criar al niño? ¿Cómo deberá portarse? El ángel del Señor contestó: tu esposa debe cumplir con todo lo que le he dicho. Amén. Aquí está resumido todo lo que el ángel le había dicho. Ella no debe probar nada que proceda de la vid, ni beber ningún vino, ni ninguna otra bebida fuerte. Tampoco debe comer nada impuro. En definitiva, debe cumplir con todo lo que le he ordenado. Amén. La Biblia dice acá, ya vamos a ir terminando, Proverbios capítulo 18, versículo 21, la muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Este versículo destaca el poder de las palabras y cómo pueden influir en nuestra vida y en la de los demás. Las palabras que usamos pueden traer vida o muerte y debemos ser conscientes de su impacto. Así que, mis amados hermanos, de esta forma estamos terminando nuestra prédica del día de hoy, nuestra enseñanza acerca de la multiplicación del matrimonio, y nos damos cuenta acá de que dentro de ese significado de la palabra multiplicar, aquí vamos a tenerlo presente, significa criar. Entonces, básicamente, ¿qué es o cómo es que se tiene que criar un matrimonio para que se multiplique? Vamos a llegar hasta acá una vez más, y con esto vamos a terminar.
en las palabras, mis amados hermanos, que Dios le dio al ángel para que llegara a dárselas tanto a Manoa como a su esposa, y le dice: debe cumplir con todo lo que le he ordenado. Entonces deseamos, mis amados hermanos, que nuestros matrimonios sean bendecidos, sean benditos en el nombre de Jesús, pues nuestra función dentro de nuestro matrimonio es cumplir con todo lo que Dios nos ha ordenado. Amén. Así que Dios los bendiga. Bendigo tu casa, bendigo tu matrimonio, a tu esposa, a tu esposo, bendigo a mi esposa y te bendigo, mi amado hermano, y le suplico a nuestro Padre Celestial de que Él nos lleve a una nueva dimensión de gloria en medio de la cual tú y yo podamos permanecer firmes y fieles primeramente a Dios y luego a nuestro cónyuge dentro de nuestro matrimonio. Se despide de ustedes el pastor William Hernández, amén, de acá de la ciudad de Grecia, en Costa Rica. El Señor ha tenido a bien enviarnos a pastorear acá a la ciudad de Grecia, específicamente acá en la calle Carbonal. Amén. Así que si desean compartir este video, desean escribirnos, mis amados hermanos, pueden escribirnos por WhatsApp al 72 77 14 15 si están acá en Costa Rica, y si no están en Costa Rica, pues pueden escribirnos al más 506 72 77 14 15. Que Dios los continúe bendiciendo. Nos vemos en un próximo programa. Este es el programa La Pluma del Escribiente. Amén.